La obesidad es la epidemia del siglo XXI. No distingue clases sociales, pero ¿qué pasa cuando no hay un poder adquisitivo suficiente para poder hacer dietas saludables, para poder someterse a un tratamiento y hasta una operación? ¿Qué pasa con los pobres? Justamente de esto vamos a hablar con Néstor Pérez, que viene desarrollando el tema desde hace algunos días aquí en el noticiero. ¿Cómo estás, Néstor? Bien, Silvia, gracias. Efectivamente, el comer bien cuesta mucho dinero. Y está pasando en todo el mundo. En poco más de 40 años, la obesidad creció 3 veces en la población global del planeta. Por supuesto que cuando las condiciones no están dadas, aquel que no tiene recursos come lo que puede, y esto es lo que apuntaba Silvia. La gente pobre, la pobreza que va escalando cada vez más en la sociedad argentina, decíamos, llena de preguntas sin respuestas a la dirigencia política. La gente pobre come lo que puede y engorda, Silvia, claro. Engorda y se enferma. Y como dicen los médicos, somos lo que comemos también. ¿Y qué come una persona pobre en esa canasta básica que se supone tendría que haber alimentos muy saludables? Claro, ¿no? Está en controversia, ¿no? Es un tema muy interesante porque efectivamente están en controversia. Estuvo que allí se aplicó la experiencia del grupo Sekalinsky. ¿Te acordás que lo mencionábamos la semana pasada? Aquellos investigadores, nutricionistas, economistas inclusive, que decidieron comer canasta básica, como lo planteaban ellos, y no pudieron. Y no les fue muy bien. Claro, porque no lo pudieron sostener en el tiempo. Claro, la canasta no era básica. Muy nutritiva. Miren, para aclarar mejor el particular, hemos preparado unas placas. Comencemos por lo negativo. Es más fácil así. ¿Qué cosa no es la canasta básica del INDEC? No refleja alimentación saludable. Esto es lo primero. No es lo que se debe comer, porque obviamente ahí hay demasiado hidrato, demasiada carga de malnutriente. No refleja usos y hábitos en materia alimentaria. Néstor, pensaba también sí. En esto, ¿no? En los usos, efectivamente. Los usos son metodológicos en el INDEC. Define política, revisa salario mínimo, vigila precios de los alimentos básicos, calcula necesidades alimentarias. ¿Esto quién lo dice? La Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas, es decir, los profesionales de la alimentación. Sin embargo, Silvia, fíjate la fuente, para el INDEC sigue siendo el conjunto de alimentos y bebidas que satisfacen, por eso nuestros compañeros lo han subrayado en color, de este modo, los requerimientos nutricionales, calóricos y proteicos. Nada parece indicar que sea efectivamente esto la canasta básica. Ahí está el proyecto Sekalinsky, esa experiencia que ha sido muy penosa. No han podido alimentarse porque es puro hidrato, pura alimentación que finalmente termina engordando, y es lo que comen las familias que no tienen qué cosa comer, lo satisface rápido, la papa, la harina, pero por supuesto esto trae gravísimos problemas en el presente y en proyección. Claro. Es un problema de salud pública ya serio. Lo hablamos muchas veces aquí en el noticiero cada vez que dan a conocer los índices de la canasta básica, ¿no? Que muchos dicen, yo ya no puedo comprar carne, no puedo comprar leche, justamente alimentos que son nutritivos. ¿Y qué pasa en Argentina, donde todo el tiempo se habla de la desnutrición y no de la malnutrición? Claro, efectivamente, porque la desnutrición fue un flagelo hace 20 años, un poquito más, con la crisis del 2001. No existía el Estado como tal. Hoy hay planes sociales, hay planes alimentarios, pero que de algún modo terminan reflejando lo que propone el INDEC, es decir, la malnutrición. Se sigue comiendo lo que se puede. Casi el 34% de la población adulta, Silvia, tiene problemas de sobrepeso u obesidad. Si te pones a pensar, si hacía un reflejo lineal, quizás no estamos autorizados a hacerlo linealmente, pero en términos periodísticos sí lo podemos hacer, casi superando el umbral del 40% de pobreza, y estamos ahí, ¿no? Es decir, que casi todos los pobres en este país están comiendo mal, muy mal, y se enferman. Engordan, ¿viste? Cuando uno ve, ha pasado. Pero además a que la etapa, obesidad, lo hablábamos en estos días también con especialistas, lleva a otras enfermedades, Néstor, claro, como la diabetes, como la hipertensión. Por supuesto, grave, porque la gente se muere de eso, se enferma mal. Bueno, para aclarar todo esto que estamos diciendo, decidimos consultar, entre otras fuentes muy calificadas a las que estamos acudiendo, es a Ernesto Gagliano, que es experto en salud pública. Esto de la alimentación, ¿tiene que ver la pobreza y la malnutrición? Gagliano nos decía. Hipócrates hace 2500 años decía
La medicina son los alimentos, ¿no? Lo que comemos es lo que somos. En algunos países es una prioridad absoluta el tema de la nutrición, de lo que comemos, y en un mundo que está cambiando a una velocidad impresionante. No se come lo que debemos, en algunos casos se come lo que podemos. Entonces uno podría decir, y esto genera alguna tensión, de que comemos cada vez peor, y sin embargo, en términos de expectativa de vida, de mortalidad infantil y demás, estamos mejor. Esto es posible afirmarlo en Argentina y en la mayoría de los países del mundo, aunque existan diferencias abismales entre los países. Hay una encuesta nacional de alimentación y salud que la hace el gobierno de la nación y da cifras, y existe un porcentaje significativo de desnutrición, incluso de desnutrición severa en Argentina, que no crece. Lo que sí se incrementa, y se incrementa notablemente, es lo que vos apuntas de los problemas de malnutrición por cantidad o por calidad, digamos, que es el aumento de peso, el sobrepeso, la obesidad o la obesidad mórbida, digamos, ¿no? Eso sí es notable, los incrementos, y es un fenómeno de salud pública, claramente, porque eso se lo puede considerar como un factor de riesgo para un número significativo de problemas de salud metabólico, como la diabetes, por ejemplo, para mencionar alguna, y está considerado asociado con otros, como el sedentarismo, como el tabaco, etcétera, factores de riesgo para las patologías que producen la mayor morbimortalidad en Argentina. La manera de alimentarnos ha cambiado radicalmente y la forma de producir alimentos ha cambiado radicalmente. Entre otras cosas, la forma, digamos, de alimentación ha pasado de una manera de producir la comida en el ámbito de la casa a una manera generalmente de producirla en algún comercio, en algún empaquetado, en algún sobreenvase, con alimentos ultraprocesados, rápidos. Producto de la industria. Exactamente, esto es la industria, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que genera? Por un lado, el quintil más pobre, es decir, el 20% más pobre de la población, tiene 4 veces más desnutrición que el 20% más rico en Argentina. Y en el caso de la obesidad o el sobrepeso, igual, un poco menos, es 3 veces más en la población pobre que en la población, en el 20% más rico de la población. ¿Esto qué significa? Como lo que puedo, como hasta donde me alcanza. Entonces, si es pan, fideo, criollito, grasa, ultraprocesado, es evidente, casi es un tema de sentido común. Hasta donde me alcanza, hasta allá voy. ¿Y cómo lo que me sacía? Sí. Las harinas se hacían mucho más. Sí. Y los azúcares y los ultraprocesados, claramente. Pero uno lee el diario de hoy, 20% incremento en el precio de la carne. El impacto en el maíz por el tema del dólar diferencial implica un incremento de costo en todos los productos cárnicos. Los derivados, sí. Sí, en todos los claro. Entonces, la posibilidad de consumir, qué sé yo, frutas y verduras, digamos, con el costo que tienen, para mucha gente es una posibilidad restringida, limitada, o en algunos casos imposible. ¿Es ya un tema el de la obesidad? ¿Está estresando ya el sistema de salud o es a futuro? No, sí, lo está estresando. Lo que pasa es que se expresa de diferentes maneras. Uno dice, alguien va al médico porque tiene hipertensión. Ahora, ¿cómo impactó la obesidad en esa hipertensión? ¿Se entiende? Ahora, uno podría decir, ¿la obesidad es un factor de riesgo? Y claro que lo es. Las cardiopatías tienen que ver con la obesidad, claramente lo es. Otras enfermedades metabólicas como la diabetes tienen que ver con la obesidad, claramente lo tiene que ver. Entonces, como vos decís, la obesidad es un problema de gente cuando le mido el índice de masa corporal o lo peso. No es así. Es así, más todas las consecuencias que trae como un factor de riesgo asociado a otros en un montón de patologías que son de altísima prevalencia en Argentina. Bueno, para las personas
de escasos recursos es muy difícil poder comer sano, porque lo decías, Néstor, ¿no? Son muy caros esos alimentos. Pero llegar a lo mínimo, que también es nutritivo, como la carne o la leche, lo que decíamos, también es imposible. ¿Qué se hace, no? Cuando ya sabemos que es una epidemia mundial y debe ser un problema que, por ejemplo, el próximo domingo los políticos tendrían que tener en cuenta, ¿no? ¿Y quién estaba hablando, Silvia, de la inseguridad alimentaria? Lo decíamos hace 7 días, ¿no? La inseguridad esta que está vinculada al hecho delictivo todo el tiempo, pero de la inseguridad alimentaria, de lo que la gente no come o come y enferma, ¿quién está hablando? No hay propuestas en ese sentido. Ya nos vienen diciendo todos los consultados que no hay programa alimentario. El programa del hambre desapareció hace casi 4 años. Se habló, en 5 ocasiones se reunió la mesa del hambre, de allí la tarjeta alimentaria y nunca más nada. Habría que establecer algún criterio común, también de largo aliento, porque esto es un problema gravísimo. Vos dijiste epidemia, efectivamente eso. Los expertos en salud pública hablan de epidemia al respecto de la obesidad, que por supuesto trae aparejado todos estos graves problemas que mencionaba. Y hay mucha gente que se está preocupando, como por ejemplo médicos, nutricionistas que están en los dispensarios, pero realmente terminan frustrados, Néstor, porque sienten que quieren dar a conocer a las mamás principalmente cómo nutrir a sus hijos, pero no llegan a fin de mes con nada. Y por supuesto, no hay con qué. Comer lo que puedo, decía el doctor. Comer lo que puedo, lo que los hacía, lo rápido, está vinculado a eso también la alimentación con azúcares, ¿no? Comen azúcar porque es lo primero que se hace y uno los ve caminando por la calle, lo que son bombas de tiempo, porque efectivamente va a complicar mucho el sistema de salud pública, que es el único ámbito donde pueden acudir los más vulnerables. Vamos a seguir ocupándonos de este tema. Gracias, Néstor. A ustedes. Seguimos.